Hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban, el primer diácono, Esteban no pertenecía desde el principio a los judíos. Él era un judío de los libertos, es decir, un judío de la diáspora, un judío de los que no creció cercano al templo y por eso también conocía un poco cómo era ese tema de los que habían crecido en la diáspora, que eran muy tocados por el paganismo. Y por eso es que se va donde esa sinagoga. Recordemos que en Jerusalén y en todas las provincias había muchas sinagogas. Las sinagogas no son templos, sino como lugares donde se hacía lectura de los textos y oración. Y Esteban se va a esta sinagoga de libertos, es decir, de judíos de la diáspora, judíos tocados por el paganismo, enseñándonos una vez más que el primer lugar de evangelización de cada uno de nosotros es aquel de donde somos origen, es decir, la familia, la sociedad en la que hemos crecido, los amigos con quienes compartimos. Ellos son nuestro primer renglón para evangelizar. Pero también nos muestra Esteban esa audacia precisamente con la que va a confrontar en el anuncio a esos que tienen su mismo origen. Audacia, agilidad, una manera directa, clara, que le trajo problemas, que le trajo muchos problemas. Esteban había comprendido muy claramente la enseñanza de Jesús, que no era en el templo, que había un nuevo templo y que ese templo era la persona, y que ahí era donde Jesús quería ser rey. Y esa audacia, esa claridad con que la dijo, incomodó. Incluso fue confrontado y acusado de alejarse de la enseñanza de Moisés, porque creyeron que él iba en contra de eso y no que Jesús había actualizado o había mostrado realmente cómo era la enseñanza de Moisés. Hoy también nosotros, ante la situación que estamos viviendo, hemos tenido que volvernos audaces para evangelizar. Hemos tenido que encontrar nuevas maneras para seguir anunciando el evangelio, porque los que por gracia de Dios hemos sido llamados a ese anuncio, tenemos ese fuego permanentemente encendido de contar lo que Jesús enseña, no lo que nosotros decimos, de querer que los otros también aprendan de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros también a través de tantos, porque esa es la audacia de la evangelización, una evangelización dinámica que se replica, que tiene un efecto uno tras otro, porque todos hemos sido llamados a la salvación. Y por eso es que cuando nos hubiésemos preguntado, aunque Juan Pablo II pudo ser profeta, de decir que había nuevas formas para evangelizar, que estuviéramos evangelizando a través de las redes sociales, pues esa audacia precisamente es la que confrontamos los que estamos evangelizando, las que nos tenemos que confrontar. No nos podemos quedar con los brazos quietos. Hay que seguir evangelizando en esta situación y cuando pase, hay que seguir anunciando a Jesús. Pero ojalá tengamos la audacia de Esteban para que sea la enseñanza de Jesús. Así nos traiga incomodidades, así no todos la entiendan, así nos tilden, nos señalen y nos quieran hacer juicio, porque a todo eso nos enfrentamos, a esas persecuciones, porque Jesús incomoda. Jesús es signo de contradicción y los primeros incomodados por su enseñanza tenemos que ser precisamente los que lo enseñamos, los que lo anunciamos. Y precisamente en esa claridad de Esteban, de entender que Jesús no era uno que se iba a encerrar en el templo, sino que iba a caminar, iba a andar, iba a mostrar los signos. Entonces Jesús va a confirmar eso en el Evangelio de hoy, en el capítulo 6 desde el versículo 22. Él no es un rey, Él no es un rey de puesto, Él no es un gobernante. Él es el rey del reino de Dios. Él es el Señor de todo lo creado. Él es el dador de la vida que Dios Padre nos ha regalado. No solo la vida biológica, sino la vida en abundancia. Y por eso se fue, porque lo querían hacer rey.
porque el motivo por el que lo querían hacer rey no era su enseñanza, sino que les había dado pan, que les había saciado el hambre. Y por eso se fue. Y por eso se fue. Y por eso tenemos que irnos nosotros también, cuando nos busquen solamente para saciar los criterios que la gente quiere oír. Para que aplaudamos y asintamos lo que el otro dice, así sepamos que no es. O para que nos quedemos en silencio ante las decisiones que otros toman, simplemente porque no queremos buscar conflictos. También nos tenemos que ir entonces, si solamente nos buscan para hacernos rey, para aplaudirnos porque les dijimos lo que querían, por aplaudirnos porque les confortamos sus criterios y se los confirmamos. Nos tenemos que ir entonces. Y ese ir no es alejarnos físicamente. Ese ir es no dejarnos involucrar en eso, como hizo Jesús. Es no dejarse involucrar en ese criterio. Porque ellos sí esperaban que el Mesías fuera rey y un rey gobernante, un rey político que los defendiera ante la influencia de Roma. Pero Jesús sabía que ese no era el rey. Su reinado, por eso se lo dijo a Pilato, mi reinado no es de este mundo. Y sobre eso tú no tienes autoridad. Que nadie entonces tenga en nosotros también autoridad cuando se trata del reino de Dios, sino que sea el reino de Dios el que nos autorice para hablar. Que sea la enseñanza del reino la que nos autorice para decir. Que sea la enseñanza del reino la que se evidencie en nuestros actos y en nuestros criterios. Y que sigamos buscando a Jesús, no solo para que nos sacie el hambre, que es importante, y que con seguridad lo hace en su providencia tierna y amorosa, pero sobre todo para, como él mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo nos sacie cada realidad emocional, cada realidad afectiva, cada realidad de nuestra historia que ha dejado dolor, cada realidad con la que nos hemos confrontado, cada realidad de la que hemos salido heridos, sea confrontada por la palabra que sale de la boca de Dios. Espíritu Santo, ven, que Jesús sea el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, y eso indique que Él es el que nos gobierna, no como una autoridad civil más, sino que Él es el que guía nuestros criterios y nuestra vida. Y tenerlo como Rey nos dé la audacia, nos dé la sagacidad para seguir anunciando a un Jesucristo que esté vivo, aún a sabiendas y a conciencia de que nos confrontarán, nos señalarán, nos enjuiciarán y querrán hacernos volver a los criterios de antes. Pero Jesús nos está recordando hoy que es donde tuvimos ese encuentro con Él, es decir, en el interior, en el corazón, en la mente, en la vida, en la historia de cada uno. Que cuando nos quieran hacer rey, miremos nuestra historia para que veamos que Él ha sido el verdadero rey, que Él es el que merece estar ahí, y renovemos esa experiencia de encuentro con Jesús que lo hizo el Señor de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo.